Hola amigos, ¿cómo andan? Nueva semana, nuevos trabajos. Todo fue para un mismo cliente, una misma máquina que estuvieron haciendo mantenimiento. Si bien ahí les muestro un poquito del eje que habíamos hecho, que se encuentra, se debía introducir en esa camisa, tuvimos que reemplazar el eje. Fue un trabajo, digamos, sencillo, pero el trabajo más complicado se trató de ese, que es un brazo que va alojado, adentro de ese otro brazo, con una camisa de bronce. El tema es que también estaba un poquito deformado porque había soldadura de por medio y habíamos rectificado un poco la parte, digamos, el eje o parte o macho que entra dentro de esa camisa, la habíamos rectificado para darle un poco más de diámetro homogéneo. Y bueno, el tema fue para conseguir el bronce, está muy caro en estos momentos el bronce, así que decidimos reemplazar por dos bujes de grilón. El grilón es un material que resiste, que aparte, si uno lo mantiene lubricado, puede tener quizás no tanta la duración como el bronce para antifricción, pero es mucho más barato en estos momentos. Bueno, para eso nos trasladamos al tornito chino. Lo colocamos en el plato de cuatro mordazas para darle un mejor centrado, ya que era bastante cercano el diámetro al material. Y colocamos unas chapas de bronce en cada mordaza para que apriete de forma homogénea, que no se vaya, digamos, enterrando las mordazas sobre el material, que eso en muchos casos sucede en estos materiales que son un poco blandos. Bueno, empleamos un inserto WNMG para empezar a hacer el frenteado y un poco del cilindrado. Ahora vamos a encontrar el centro y vamos a hacer el agujereado hasta mecha 43. Tenemos que llevarlo a diámetro 110 y la camisa era 116 milímetros, o sea, había poca pared también. Eh, Ese es el otro problema, que tuvimos que, digamos, más o menos calcularle un diámetro promedio para que pueda alojarse eh, perfectamente, digamos, la otra pieza. Tenía que girar también y también tenía que quedar sin huelgos o sin, digamos, movimientos. En lo posible lo más justita y a la vez que tenga el suficiente movimiento para permitir, digamos, que la pieza gire, ¿no? Así que estuvimos un poquito jugados con esos valores. Acá vamos a hacer primero una pieza y vamos a hacer el diámetro interior, cortamos y luego agujereamos y hacemos la otra pieza, el otro buje. Acá estamos haciendo la medición empleando el alesómetro de 50 a 160 milímetros. Empleamos un alargue para poder medir exactamente las medidas. Acá es lo que yo les decía, que tomamos un promedio de las dimensiones y le dimos de afuera el tiro exacto, digamos, la medida exacta, para que absorba en otros puntos las medidas que estaban pasadas o que faltaba. Y con respecto a la medida del centro, sí le tuvimos que dar un poquito de holgura, unas 2 décimas de más, para permitir, digamos, que se desplace la pieza que tenía que introducirse entre los bujes. Como les decía, estaba un poquito caro conseguir el material de bronce en nuestra zona. Aparte no conseguíamos tubos, sino que conseguíamos macizo y superaba fácilmente los 5.000 pesos el del material. Así que decidimos emplear el grilón, que dentro de todo ese pedacito valía mucho menos de la mitad, así que eh, se podía, se podía, digamos, costear fácilmente si algún día había que volver a hacer el trabajo porque se gastara el grilón. Se puede hacer fácilmente y aparte es fácil de adquirir para el cliente, ¿no? No es tan chocante la cifra que tenía que pagar. Ahí lo estamos haciendo girar al torno unas 450 revoluciones y un avance en pulgadas para que tenga, digamos, una buena terminación el material, no muy lento para que no se vaya apelmazando, no vaya empujando el material, sino que lo vaya cortando. Empleamos el micrómetro de 100 a 150, de 100 a 200, perdón, para poder hacer bien la medición. Es este tipo de material, el grilón empleado como buje, si uno lo lubrica bien, lo tiene, digamos, bien limpio, sobre todo, que no haya contacto con tierra ni otros materiales
agresivos, digamos, no tendría que tener ningún tipo de problemas digamos, en su funcionamiento o en el aguante del material, la durabilidad del material con respecto a otros materiales que se pueden emplear como bronce o como fundición. Es mucho más barato y bueno, pero requiere, digamos, un poquito más de cuidado que si fuera un bronce. Empleamos ahí un inserto TSMT para lograr el cilindrado interior a la misma velocidad, con el mismo avance. Hacemos pasadas gruesas de 10 milímetros en el radio. Y vamos juntando el material para que no se nos vaya juntando o digamos, dificultando el ver, digamos, la herramienta o el material. Siempre paramos antes, no dejamos que llegue hasta el final la herramienta, sino que paramos y continuamos un poquito a mano. La profundidad del cilindrado la tenemos marcada en el porta herramienta, así que no hay temor de errarle. Y el material queda un sobrante de 30 milímetros, o sea, no da justito y queda un poquito para que el cliente algún día, si necesita, ya tiene la medida o para completar algún otro trabajo también. Ya estamos llegando a la medida. Como les decía, tenía poca pared el buje y encima el buje de bronce estaba partido. Lo habían partido, lo habían cortado para lograr acomodar, digamos, el diámetro eh, digamos, para que se acomode el diámetro del buje al alojamiento. Lo que es un error, tendrían que haber, digamos, rectificado el alojamiento del buje, pero bueno, como se trataba de una emergencia, tuvimos que solucionarlo lo más rápido posible. Ahí vamos a cambiar la punta para poder medir exactamente la medida del eje que va a pasar por adentro digamos, del brazo. Siempre tengo la costumbre de limpiarlo sobre el dorso de la mano o no emplear un trapito porque a veces quedan pelos o otro tipo de suciedades. Aparte, si uno lo pasa sobre el dorso de la mano, uno puede ver perfectamente si queda, digamos, suciedades. Bueno, ahí está el diámetro que les comentaba. Eh, y vamos a darle ahora trasladarlo al alesómetro para darle digamos, la tolerancia o el tiro para que pueda entrar después el eje una vez puesto o colocado al buje en el lugar que tiene que ir. Ahí vamos a hacer nuevamente las pasadas y ya vamos a llegar al final. Y ahí ya vamos a empezar a usar el alesómetro, siempre más o menos cuando queda una tolerancia de 5 décimas. Empezamos a controlar con el alesómetro la pasada y bueno, siempre empleando el método del charriote inclinado para darle el ajuste o en este caso las décimas de más para lograr digamos que quede tolerancia para que se mueva la pieza que va en ese lugar. Ahí ya llegamos, le damos la tolerancia. Como les había dicho, una décima y media le dimos un poquito digamos pasada la medida, pero para que absorba un poquito las diferencias que había en el alojamiento. Recuerden que hicimos un promedio del diámetro, ¿no? Para que se absorba un poco y que pueda calzarse en la pieza. Ahora lo que vamos a hacer es la ranura de lubricación, cosa que tampoco tenía el buje de bronce. Una ranura de lubricación es, digamos, en el medio, se le hace una pequeña ranurita de unos 10 milímetros de ancho por menos de 1 milímetro de profundidad y es más que suficiente eso para que conserve la grasa o el aceite o el elemento lubricante que se decía colocar y ahí queda como un depósito o una reserva. Vamos a emplear la nueva lama de 2 milímetros que hace poquito adquirimos y anda bastante bien, aparte se consigue más fácil. Ahora tenemos problema para conseguir también el inserto de 3 milímetros para la lama, así que vamos, empezamos a usar la de 2 milímetros que anda bien. Hay algunos problemas, digamos, cuando la lama queda expuesta a más de 50 milímetros, entra digamos, buscar cualquier lugar, pero cuando uno la tiene lo más cerca posible del
del espesor o del diámetro a cortar, lo más cerquita posible de la lama, casi que se podría decir que da un corte perfecto. La de 3 milímetros tiene un poquito más de resistencia, no se desvía el corte, y la de 4 menos. Ahí quitamos un poquito los bordes filosos, le matamos los cantos, como se dice, y bueno, ahí vamos a proceder a hacer el corte final. Y colocamos en el mandril una varillita para poder sostener el material y no se nos salga volando. Ahí quedó un poquito de rebaba en la parte interna, y ahí está la ranura que yo les decía de lubricación. Así que vamos, una vez quitada la rebaba, lo que vamos a hacer es colocar, como les había dicho, costó un poquito por el tema del diámetro promedio de poder colocar el buje en los dos casos, porque eran dos bujes, pero bueno, hubo que buscarle un poquito la posición. Ahí le quitamos un poquito quedó como una rebarba filosa cuando estamos colocando. Esto ya le propusimos al cliente, la próxima vez lo trae con más tiempo y vamos a darle una pasadita en la fresadora, darle un alezado para que quede un diámetro parejo, pero en este caso no pudo ser, y ahí logramos colocarlo perfectamente. Como les había dicho, se dio el material y no se desvió tanto del diámetro, aunque lo verificamos, y ahí quedó bien. Quedó pendiente, digamos, el mostrarle cómo quedaba pero quedó bastante bien, porque el cliente al ratito llegó con este otro trabajo que se trata de unos porta-rodamiento. Esto es todo para alta temperatura, porque se trata de una cinta transportadora de alta velocidad. Resulta que no hay material, no hay, digamos, ese tipo de rodamiento no existe en la Argentina, porque es una máquina importada, por lo que tuvimos que improvisar un poco y cambiarlo para un rodamiento de fácil adquisición. Mientras tanto, también estamos ahí rectificando ese mismo tambor que pertenece a la misma máquina que estuvimos viendo hace unos instantes de atrás. Eso es un rodillo encolador para las placas de melamina, y resulta que bueno, el pegamento se va adhiriendo a la superficie y se va haciendo una corteza arriba del rodillo que es no supe bien qué material es, parece un caucho pero no es caucho, es un poquito más duro y permite un torneado sencillo, limpio, queda bastante bien con un avance lento, en milímetros lento, y empleamos aparte un porta inserto TNMG de radio 04. El único problema es que bueno, el eje es pasante, por lo que tuvimos que centrar bien, como estuvimos viendo ahí, en las puntas, bien con el plato de 4, para poder lograr un buen centrado, debido a que como es un rodillo que aprieta la parte que va a entrar, digamos intermedia, donde se aplica el pegamento para las placas de melamina, tenía que estar bien centrado para permitir que la placa sea comprimida de forma pareja, digamos. Un poquito de limpieza antes de empezar el trabajo. Vamos a quitar los topes que empleo para lograr extender un poquito más el fondo, digamos, del plato, y lograr apoyar un poquito más adelante, a veces para los materiales que son un poco delgados, como en este caso que tengo poca superficie para el centrado. Y ahí vamos a empezar a frentear las plaquitas, que también era todo trabajo de emergencia. Eso todo salió entre el miércoles a la mañana y el miércoles a la tarde. Una semana con muchos trabajos interrumpidos, esa es la otra también. Este fue lo más completo que pude compilar en la semana, y encima me quedan pendientes algunas cosas que va a quedar para la semana que viene para poder mostrarles, ¿no? Pero fue una semana un poquito bastante larga, y siempre agradecido por tener trabajo, pero el tema es que a veces se nos complica un poquito para tratar de dejarles un trabajo más o menos completo, o tratar de documentar lo mejor posible. Ahí vamos a darle el espesor o el ancho necesario, un ancho aproximado, no es crítico ni nada por el estilo, sino darle digamos un ancho lo más parecido posible a la muestra. La muestra era un diámetro medio complicado de encontrar, debido a que trajo dos muestras, y entre las dos muestras ese diámetro o ancho del portarrodamiento no coincidía.
se ve que son portarrodamientos hechos a pedido de industria china, así que no hay muchas posibilidades de conseguir las medidas exactas en catálogo. Lo que hacemos ahí es colocar el material y tratar de centrar una cara o de asentar contra el plato, pero como estaba el material un poquito, tenía una pequeña desviación, tratamos de que una cara esté lo más centrada lo más recta posible, para que la otra luego no tendríamos que quitarle tanto material para que queden las medidas iguales ambos portarrodamientos. Ahí damos vuelta y ahí quitamos el material necesario. Quizás yo pensaba en la fresa en ese momento hacerlo, pero la fresa también la tuve ocupada y en la fresadora estuve haciendo un par de rodillos también, terminando un trabajo, por lo que no podía quitar ese trabajo para rectificar un poco dos plaquitas, ¿no? Ahí giramos un par de mordazas para poder prenderlo al material de afuera y darle el mismo espesor. Tratamos de dejar más o menos parejas las medidas, porque el cliente había especificado que si salían bien estas dos y si quedaban bien y coincidían con el resto de la línea, iba a haber otro pedido más de este tipo de portarrodamientos, y bueno, tendríamos que más o menos dejar iguales las medidas para que coincidan también con los que vamos a hacer más adelante. Ojalá. Ahí quitamos un poquito la rebaba para que quede sin filos. Hacemos el segundo. Asentamos la parte que ya habíamos frenteado. No importa tanto el centrado como ahí se ven, sino que era importante que quede en el mismo espesor, el mismo ancho aproximado. No es tampoco una medida crítica, pero dejarlo más o menos parejos. El frenteado siempre a 750 revoluciones, empleando un porta inserto WNMG de radio 08. Listo, y ahora, después de haberle hecho un agujerito con la agujereadora, un agujero de 16 milímetros, lo colocamos en el husillo. En el husillo de diámetro 16 apretamos la pieza, lo trabajamos entre puntas para que quede práctico, para que sea un sistema de quitar y poner, nada sin apretar el plato ni nada por el estilo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle el espesor de 15 milímetros, que es lo que tiene la pieza original, para respetarle los topes, digamos, que tenga el eje sobre el que se monta este portarrodamiento. Cambiamos ahora para la herramienta mano derecha. Habíamos puesto una mano izquierda. TNMG mano, este portarrodamiento mano derecha. Hacemos el frenteado. Y vamos a medir el espesor. El material que empleamos es una planchuela común de acero de 5 octavos de pulgada. Así que también era poquito lo que había que poder, teníamos poco margen, digamos, para sacar material. Y ahí lo que vamos a hacer es el rebaje hasta el diámetro que tiene, donde va el portarrodamiento, digamos, el frente del portarrodamiento. Ahí estamos trabajando 750 revoluciones y el avance en pulgadas, el avance transversal en pulgadas. Un avance rápido que quede bastante bien, queda el terminado. Y ahora vamos a tocar un poquito el diámetro exterior, darle un diámetro parejo. Y ahí vamos a empezar a hacer el rebaje por donde va a ir montado el rodamiento. Ese rebaje también era necesario debido a que va colocado sobre un chasis y apenas asoma el rodamiento en el chasis, así que también es un calce que se emplea en la máquina, la misma cabeza del portarrodamiento. Así que ahí también teníamos que darle ese diámetro, era
un diámetro, por decirlo de alguna manera, crítico o importante dentro de las medidas o dimensiones del portarrodamiento. También no tuvimos tiempo ni siquiera de hacer un plano. Me gusta hacer los planos en AutoCAD, hacerlo, digamos, que queden como referencia sobre todo, así que tuvimos que hacer un croquis a mano alzada lo más rápido posible, ya que era importante este trabajo antes que el de los bujes. Aunque si bien el de los bujes logramos terminarlo antes que esto, era esencial que se terminara estos puertos de rodamiento. Así que por eso le dimos prioridad. Y como les decía, es un diámetro importante sobre el que va montado la pieza. O mejor dicho, va colocado en el chasis. Y vamos a darle el espesor también de la base, que como les había mencionado, como apenas asoma la cabeza del rodamiento, teníamos que también darle esa medida correspondiente para que asome bien la medida. Y vamos a quitarle un poquito, hacerle un pequeño chaflán para que sea fácil colocarlo en el chasis. Y ahí quedó la parte, digamos, en el torno básica del portarrodamiento. Ahí quedó una pequeña cosa, pero no creo que afecte, o por lo menos no hemos tenido novedades de que haya afectado. Vamos con el segundo portarrodamiento y el mismo proceso. Primero la herramienta mano izquierda para hacerle una limpieza, pequeñísima limpieza, ni siquiera tiene que eliminar un poquito digamos la cobertura que tienen estas planchuelas. Y ahí sí le damos las medidas básicas de 15 milímetros. Me quedó mucho todavía que para mostrarles de esta pieza. Sepan disculpar, pero la verdad que al ser una semana larga y con muchos trabajos, muchas emergencias, me ha costado también encontrarle un trabajo más o menos completo para hacerle llegar, y creo que la semana que viene ya voy a dejarles, digamos, el final de esta pieza y más o menos otras cositas que también vamos llegando, porque tenemos otras máquinas que también tenemos que entregar, y también eso hay que meterle en estos momentos, sobre todo para tratar de llegar a fin de mes. Así que ahí estamos nuevamente haciendo el rebaje del diámetro donde va montado sobre el chasis. Como les decía, 750 revoluciones y el avance ahí manual, pero siempre lo teníamos marcado en el nonio del carro longitudinal, y le dejamos una pequeña tolerancia para luego frentearlo empleando el inserto BMB. Me voy a asegurar después, pero el tipo romboidal. Ando mal, me olvidé. Ahí vamos a darle otro poquito más. Ya las últimas pasadas. Como les decía, siempre dejo una tolerancia de medio milímetro, 5 décimas, y ahí empiezo a usar el método del carro transversal, del chariot, perdón. Y siempre dándole incrementos de una décima y media como máximo. Ahí ya está. Y ahora vamos a emplear el inserto para darle el espesor o el ancho, digamos, o la profundidad, si uno quiere, donde va colocado en el chasis. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño relevamiento de lo que hemos hecho. Disculpen un poquito lo desprolijo quizás, pero bueno, como les decía, ha sido una semana larga. Cualquier cosa nos vemos en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.